Bienvenidos a una propuesta más del otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Soy Tito Olivo y hoy vamos a hablar de un tema candente, de los precios del petróleo a escala mundial y en la República Dominicana. Como bien es sabido o se sabe, los precios del petróleo después de las restricciones del 2020 han comenzado una escalada y han subido desde la fecha de febrero del 2021 a febrero del 2022 alrededor de un 50%. Hoy los precios se están cotizando, el Brent a $92.00 y el WTI a 91 centavos. Eso tiene gran incidencia en el comportamiento de los precios internos en la República Dominicana. Y para analizar esa estructura de precios y cómo eso afecta a la economía dominicana, traemos a Juan Ignacio Espaillat, ingeniero, expresidente de ANADEGA, miembro de ANADEGA y conocedor al dedillo de la problemática de los combustibles en la República Dominicana. Nos vamos a un corte y cuando regresemos venimos con Espaillat a hablar de este tema. Pero antes queremos decirle que este programa se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche y usted no puede sintonizar en cualquier dispositivo electrónico inteligente en cualquier parte del mundo que usted esté colocando en su buscador cananga.tv, ya sea un televisor, un celular, una tablet, lo que sea. Usted va a donde se encuentre a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, a poner cananga.tv. Pero si usted no puede ingresar a las 9 de la noche, usted se registra en YouTube y va a recibir nuestra propuesta. Usted le da a la campanita, se registra y si lo que estamos haciendo le es de su agrado, usted lo comparte en sus redes relacionadas y le pone me gusta. Nos vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado especial. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barranselva activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Barranselva activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido, hermano Espaillat, bienvenido a su programa, El Otro Enfoque, con Darío Cuba y Tito Olivo. Hoy queremos abordar con usted el tema de los precios del petróleo y cómo esto puede incidir en la sociedad dominicana. Nosotros somos una nación importadora de energía
Y la economía se mueve con energía, no solamente en la República Dominicana, sino a escala global. Y lo que pase con las energías tiene que ver con los costes de producción. Cuando se da en la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, y que va a incidir con la década perdida, que se da la estanflación, se da por la primera y segunda crisis energética que se dio con la guerra del Yom Kippur y después con la guerra de Irán-Irak en el año 1979, y esto conllevó primero que los precios del petróleo pasaran de $2.50 a $11 el barril y después a 20 y pico de dólares, lo que incidió en crear inflación en la economía y por el otro lado un estancamiento económico, y se da lo que Keynes nunca se imaginaba, que era la estanflación, caída de la producción interna, del Producto Bruto Interno con niveles inflacionarios. ¿Cómo está usted, hermano? Saludos, Tito, saludos a nuestros amigos televidentes. Cierto que el combustible es una forma incluso de medir la capacidad de cualquier sociedad. Si quieres saber cuánto ha avanzado una sociedad, debe de investigar cuál es el consumo per cápita de la gente de energía. Entre más alto es el consumo per cápita, más avance tiene esa sociedad para el desarrollo de su población. Y ciertamente el petróleo, que es la fuente principal de energía que existe en el mundo, hay que destacar que hay un crecimiento de las energías renovables y no tradicionales. Una que se ha considerado siempre como no tradicional, pero que ya comienza a ser tradicional, es el gas natural, sea en la versión líquido o en la versión comprimido. Pero de manera puntual el petróleo sigue ocupando el mayor ranking de impacto en la economía de cualquier sociedad, y en la nuestra también. En República Dominicana. Y es bueno aclarar que el petróleo no solamente es combustible. Petróleo es esto. Aquí hay petróleo. El plástico. La cámara hay petróleo. O sea, en la ropa hay petróleo. O sea, el petróleo está en medicamentos, en abonos, en productos alimenticios, en mil cosas que nosotros ni siquiera nos la imaginamos. O sea, la industria petroquímica tiene un impacto en todo el desarrollo comercial y de venir del hombre, de la mujer, de la familia. Por lo tanto, el petróleo no es solamente gasoil y gasolina, eso estamos bien claros, sino que toda la gama de productos que requiere la sociedad, por lo que el día que ya se deje de usar el petróleo para sacar productos terminados, difícilmente la sociedad se va a despojar de los demás productos, porque es una gran fuente de solución a la necesidad del hombre. Pero en República Dominicana especialmente, el petróleo pues tiene dos aspectos. O llega en forma natural a la Refinería Dominicana de Petróleo, empresa que tiene capacidad para refinar aproximadamente el 22% de la demanda nacional, o llega como producto terminado ya preparado como gasoil, gasolina, gas propano o GLP o GA1 para la aviación. Nosotros, que somos un país con mucho impacto en el turismo, recibimos muchas naves aéreas, y es justamente del petróleo que la generalidad de los servicios aéreos se imparte. ¿Y qué pasa? Que el petróleo tiene lo que diríamos proceso de cambio producto al nerviosismo que exista en la sociedad o en el mundo. Hay productos, y quiero ponderarlo, por ejemplo, el azúcar, que a mí me correspondió trabajar más de un lustro en la industria azucarera. Este producto tiene lo que se conoce como manifestaciones cíclicas de precios. Ordinariamente
está relacionado a cómo se integran nuevos campos de producción azucarera versus la demanda del producto terminado, el azúcar. Y cada vez que se suben los precios del azúcar, entonces es porque ha habido un abandono de las áreas azucareras. Con los altos precios vuelve y se siembra más áreas cañeras, y entonces el precio se mantiene subiendo y bajando. El petróleo no. El petróleo tiene un comportamiento de acuerdo sus precios a las crisis que viven las sociedades. Y, por ejemplo, en este momento todo el mundo sabe que Rusia tiene un conflicto con Estados Unidos y Europa por la condición de que un país vecino de Rusia ha estado jugando a ser parte de la OTAN. Se trata de Ucrania. Y ese efecto de inmediato genera nerviosismo, como que ha creado nerviosismo. Por ejemplo, la guerra del Golfo, cuando Estados Unidos atacó a Irak, o cuando se han dado los conflictos con Irán, o la guerra de los 6 días entre Egipto e Israel. La del Yom Kippur, que disparó de $2.50 a $11 el barril. Exacto. La primera crisis del petróleo. Pero yo quiero socializar con nuestros amigos televidentes que el petróleo ha tenido padrinos de mucho poder. Los Rockefeller. De mucho poder que tienen incidencia en todo el ámbito del suministro, no solamente de petróleo, sino de más mercancías. Y esos grupos de poder, por años, por casi, no llegó a 100 años, por casi 70 años, viendo la importancia del petróleo, fue concentrando su accionar en manejar el petróleo desde la época misma del 1872, cuando la exploración en busca de energía fácil pasó de ser una energía que de forma clásica salía de la tierra por ella misma y se recolectaba, a tenerse pozo petrolero. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, antes de ese año, en ese año, hubieron exploraciones petroleras y pozos petroleros de estas compañías, básicamente los que están en Asua, en Peralta, sí, en esa zona. Esa compañía estaba explorando pozos en muchos sitios, y como ahí en Peralta fluía y fluye el petróleo de manera espontánea, siendo el motor de la reparación de naves, de barcos. Acuérdense que en la era colonial los barcos eran de madera y el petróleo se usaba para sellar los espacios de unión de una tabla y otra, y se le llamaba aceite de la tierra. Calefactar, le dicen en Manzanillo. Cuando pegan con brea los espacios, le ponen algodón y lo pegan con brea para que no entre el agua. El agua, correcto. Entonces, aquí la Bahía de Ocoa fue el centro de reparación de embarcaciones después del descubrimiento de América, porque se descubrió que ahí había aceite de la tierra, la llamaban, que era petróleo. Eso invitó a inversionistas norteamericanos a principios de la mitad del siglo 1800 a perforar pozos petroleros en procura de obtener, pero unas exploraciones que estaban haciendo en Texas fueron mucho más prolíferas y ellos abandonaron los pozos de República Dominicana. Pero ahí en Peralta el petróleo sigue todavía fluyendo en poca proporción. Para la época colonial era un instrumento vital, y así en la Bahía de Ocoa el fondo marino está ampliamente contaminado, porque de esa época se dejaba caer la brea cuando reparaban los barcos, y ha contaminado esa zona, pero eso fue también motivo de otros acontecimientos sumamente importantes que definieron incluso el destino que hoy vivimos de las grandes familias. Pero el tema de nosotros es ver el petróleo. Ese petróleo, esa empresa o ese grupo económico que creció bajo acción incluso de terror, porque no fue un secreto para nadie
que la familia que se hizo con el negocio del petróleo en Estados Unidos, cuando otro exploraba o tenía acceso al petróleo y comenzaba a almacenarlo, lo resolvía mandándole a quemar los depósitos. A través de los sindicatos de transporte, le quemaba, y eso eran los Rockefeller, de ahí que voy. Entonces, ese grupo creó una estructura que es la culpable ahora de los cambios de precios importantes y sostenerlo. Sí. Porque lo que está pasando en Ucrania no tiene nada que ver con esto, pero no incide con el petróleo entonces, porque maneja la información de noticias y entonces dice, no, va a subir porque va a haber una guerra. La verdad es que la estructura que hizo ese grupo económico fue crear bolsas de valores. Y esas bolsas de valores luego pasaron también a manejar no solamente el petróleo, sino el maíz, la soya, todo lo commodity, el trigo, ¿verdad? Todo. Y hay todo un proceso de manejo que en el petróleo para mí es especulativo. ¿Por qué es especulativo? Porque, repito, en Ucrania no ha pasado nada. ¿Por qué sube el petróleo? Porque las noticias crean nerviosismo, el nerviosismo va a la bolsa de valores y entonces la gente, actores económicos, a veces simulados, comienzan a hacer ofertas de compra y se genera un seguimiento de aumento de precios. Quiero decirte, Tito, que todavía en los años finales de los 1960, el petróleo no valía nada. 2.50. 90 centavos de dólar valía un barril a principios de 1960. A principio, pero ya en los 70 era 2.50. En los 70, ahora sí. Y después, era controlada por las 7 hermanas. Que los Rockefeller era que crearon ese entramado para controlar. Hasta que lograron crear ese aumento de precio que lo sostienen de forma inteligente, creando nerviosismo. Ahora, ¿es la República Dominicana productora de petróleo? No. ¿Necesita el petróleo? Sí, porque la economía dominicana tiene un impacto fundamental el petróleo. Si desapareciera el petróleo, nosotros tuviéramos graves dificultades para sostener la comodidad y la estabilidad que hoy vive la gente. Por lo tanto, al tener que comprar petróleo, estamos expuestos a esos precios internacionales que son manipulados por las bolsas de valores, que son el instrumento. Y por lo tanto, hoy nuestra economía, nuestra gente, se siente impactado por cada uno de los cambios que se generan en este producto vital, que para mí, más que un producto simple, es un producto transversal, porque incidente entonces todos los segmentos de la sociedad, desde la medicina, la producción agrícola, la generación fabril, la producción fabril, el transporte de todo, la mercancía de la gente, la comodidad del hogar, todo lo cruza el combustible, y por lo tanto eso nos afecta violentamente. Hoy, tú bien dices que el petróleo está presentando, de acuerdo a esas bolsas, precios sumamente de récord del 2014 para acá, de 90 a 92 dólares. Estuvo a 93 el viernes. A 93, el viernes. Sí, el pues break. Mira, yo quiero decirte, nosotros tenemos un departamento de cálculo de precios. Y nosotros vamos acumulando lo que el gobierno aplica, que ha estado posponiendo las aplicaciones de los precios de los commodities o de los productos terminados. Y por ejemplo, tomando en cuenta el cambio de precio entre jueves y viernes, porque el miércoles, martes y lunes corresponden ya al precio que se publicó el sábado, que fue en aumento, ¿no? Pero fue un aumento parcial. Ahora, tomando en cuenta lo que dejaron de aumentar, más el jueves y el viernes, hoy los cálculos dicen que para ajustar el precio local al precio de la bolsa de valores basado en los estudios o en la recolección de datos de PLAS, del WTI. Sí, necesitamos para igualar al precio de paridad de importación que la gasolina premium tiene que subir 19,70, que la gasolina regular tiene que subir 26,60, que el gasoil regular tiene que subir 40,50, que el gasoil óptimo debe subir 30,60 y el GLP 18,30. Esa es,
si ajustáramos el precio al precio de bolsa. A eso también hay que agregarle, que eso tal vez no se conoce como tan claro. De paridad, lo que se conoce el precio de paridad. Paridad de importación. Pero espérate, que nosotros tenemos una ley con un reglamento y unas resoluciones. La del 2012. La del año 2000, 112.00. La 112.00. Sí. Y el reglamento 307.01 del 2001. Sí, que eso y las resoluciones de industria y comercio, que han sido recurrentes, más el cambio de una ley, la imposición de una ley en el 2006, otra en el 2012, cuando llega Danilo, y una última en el 16. Con Danilo también. ¿Qué impacto tiene eso? Que esas leyes han puesto más impuestos en los combustibles. La última incluyó 2 pesos para darle apoyo a los transportistas y mejoramiento de vías por cada galón. 2 pesos a todos los galones que se venden en el país. La del 12 ajustó el impuesto selectivo del 16% del combustible. Sí, selectivo del combustible. Ajá. Y así cada uno ha ido cambiando, pero en aumento siempre. Pero sigue vigente de la ley 112.00 del año 2000 un parámetro que está silente, que si lo viéramos que estuviese afectando al pueblo, dijéramos que es una violación de la ley. Pero como favorece al pueblo, yo no quiero decir que es una violación a la ley, que es el relativo al ajuste del impuesto de la ley 112 basado a la inflación cada 3 meses. La ley 112 dice que los impuestos deben ser actualizados cada 3 meses de acuerdo al índice de inflación de los meses, de los 3 meses en curso, para poder garantizar que el gobierno mantenga los niveles de recaudación efectiva. Ese es el fin, efectiva de la ley. ¿Qué ha sucedido? Que esa parte del 2017 para acá, Danilo se dio cuenta que ya los precios estaban creando muy alto y dejó de aplicarla. Sí se aplicaba. Ahí es que voy. Y entonces hasta hoy, hasta el 2022, Luis Abinader tampoco lo ha aplicado. Luis Abinader lo que ha hecho es no aplicar impuestos a la población, por como lo hizo la semana pasada, que daba a subir una cantidad y no lo subió. ¿Qué pasa? Si tú chequeas la inflación del 17, la del 18, la del 19, la del 20 que se cayó, fue menos 6, pero la del 21 que subió al 12.3, finalmente los combustibles tendrían que ajustarse a un valor casi de un 30% los impuestos, más, pero no se está aplicando. Entonces, eso si se aplicara, entonces los valores que yo di ahora, hace unos minutos, serían mucho más altos. Entonces, nuestra sociedad está impactada de manera significativa por la ley y por los conflictos internacionales que traen consigo el manejo de bolsa, que es lo que se da en este negocio como diríamos, como la situación normal, porque las bolsas son eso, especulativas y manejadoras de precios. Vamos a ir a un corte, pero antes de ir al corte yo quiero que el control me ponga los pozos de petróleo de Asua que usted estaba hablando, que se lo envié ahora mismo. A ver. Y es importante lo que ha estado diciendo el componente de que tiene en términos conflictivos el petróleo es alto en este momento. Por un lado está ese componente geopolítico que no solamente se está viviendo entre Rusia y Ucrania, también entre China y Taiwán, que es una potencia. Y esto puede generar un incremento violento en los precios, pero además Rusia y China también han hecho una unidad monolítica. Lo demuestra la visita de Putin a China y la reunión con Xi Jinping, hasta sin mascarilla los dos, hablando de frente. O sea que eso es un mensaje que están enviando ellos. Pero hay otro componente. Lo que conocemos como OPEC+, que es la OPEC, más Rusia, México y otros países productores,
se habían comprometido a incrementar la producción en 400,000 barriles mensuales y solamente han podido incrementarlo. Diario, 400,000 barriles diarios. No ¿sí? mensuales. No, diarios, escúchame. Y solamente lo han podido incrementar entre 90,000 barriles porque cuando los precios cayeron hubo mucha desatención en la inversión en el campo, así como el azúcar. Se retiran capitales y después poner en producción esos campos no es tan fácil. Entonces solamente han podido aumentar 90,000. Quiero ver si el control pudo conseguir los pozos que le envié de Asua. Si no, nos vamos a un corte y cuando regresemos lo pasa. Bueno. Hola, soy Enrique Rojas de ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD. Ahora a presentarles los que son los pozos de petróleo de Asua. Muchas veces la gente te dice, no se explotó el petróleo de aquí porque es una vena que viene desde México y va a Venezuela, y si la pinchan aquí, entonces se queda Venezuela sin nada. El petróleo no es eso. El petróleo no es más que la fosilización de materia orgánica a través del tiempo y se coloca en las rocas porosas que hay, como en bolitas, y va subiendo por los gases que tienes atrapados, y de acuerdo a cómo emana hacia arriba el pozo cuando lo perfora, tú sabes la cantidad de barriles que hay. Ahí hay un pozo que es el que está... Eso es que emana y rueda por la superficie de la tierra. Superficie de la tierra. Entonces ese es un pozo. Qué bueno que para allá hable y diga por qué no se explotó ese pozo, qué cantidad había ahí y qué cantidad había en Texas cuando se fueron a explotar. No, la verdad es que el pozo que se perforó, que salió petróleo, apenas daba 2,000 galones por día. Si lo calculamos, esos 2,000 galones son unos 450 barriles al día. Pero esa misma compañía, concomitantemente con esta perforación, estaba perforando en Texas y consiguió pozos petroleros que daban 2,000 barriles por hora. O sea, es una entonces, cantidad. ¿qué tú andas atrás de una caballa ahí? No va a ser la inversión. No tiene sentido. No tiene sentido hacer la inversión. Pero a ellos le invitó el hecho de que ahí fluía de manera natural aceite de la tierra, así era que se le llamaba. Sí. Y ahí era el producto que se tenía para reparar barcos, y era de América, el único sitio que había para reparar las embarcaciones coloniales. Todo el que se le averiaba un velero de eso, porque eran de vela, acuérdate. Sí. Lo que cogía ponía la proa hacia la bahía de Ocoa, porque ahí era que podía encontrar madera, el cambrón
El cambrón, porque eso era también otra materia prima para reparar barcos. Sí, el cambrón es muy fuerte. Sí. Y no pudre. Exactamente. Y a buscar aceite de la tierra para poderlo sellar. Yo lo digo porque en Manzanillo, en la bahía de Manzanillo, el cambrón se da al lado del mar. Y muchas veces el cambrón lo tumba el mar y cae dentro y se seca, pero no se pudre. Sí. Yo soy de Manzanillo y he visto eso. Y hay gente que va y busca esos palos de cambrones que con el mar y el tiempo se han secado para llevárselo y ponerlo en la casa como equinero. Sí, de equinero y hacer alguna... Con una resistencia del caray. Entonces, mira, importante, hemos estado analizando la situación de los precios del petróleo, cómo ha surgido el petróleo, la comercialización, las 7 hermanas, los Rockefeller con este asunto de la comercialización y la monopolización con las 7 hermanas. Pero lo importante es ver las leyes, esas 3 leyes que se han dictado y que ha ido en perjuicio de la población y que hay que tomar una decisión. Y por eso yo le decía a un amigo que me estaba preguntando que qué se puede hacer para bajar los precios del petróleo. Los ingresos que tiene el Estado por los diferentes impuestos del selectivo al consumo de combustible, los 2 pesos que hay por galones para reparación de carretera y mejorar la flota vehicular, la cuota de vehículos y todo eso. Es un 10% total de los ingresos que tiene el gobierno. Ante esa situación, el gobierno está en una disyuntiva. O se va a una reforma fiscal, y de esa reforma fiscal hay que verla de 2 maneras. O es una reforma fiscal regresiva, neoliberal, que comenzó a aplicarse en los 70, y yo lo he dicho, el neoliberalismo, en América Latina, a través del golpe de Estado. Se inicia en Chile en el año 1973 y después todo el cono sur. Y después a través del consenso de Washington en los 80 y principios de los 90. Lo que Washington quiere que se sepa sobre economía, el decálogo del consenso de Washington, y se aplica a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La República Dominicana fuimos la primera nación en ese experimento y hubo el estallido social del año 1984. Entonces, cuidaditos con esas reformas neoliberales que van aplicadas al consumo. Se incrementa el ITEVI, se universaliza el ITEVI, se implementan esos selectivos al consumo de alcoholes, combustibles, cigarrillos, y todo eso va agravando el consumo. Y decía Keynes en su obra Cumbre que no hay peor impuesto que el que grava al consumo, porque él hablaba de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Dice que el que recibe millones de dólares o millones de pesos, su propensión marginal a ahorrar es muy alta y su propensión marginal a consumir es muy baja. Usted, una persona que ingrese 10 millones de dólares mensual o 10 millones de pesos, pues su propensión marginal a consumir de esos 10 millones es muy baja. 0.001. Sí, es una fracción por allá. Y todo lo va a ahorrar. Ahora él decía, el que tiene el salario mínimo tiene un desahorro. Tiene que consumir todo lo que gana y tiene que coger prestado para seguir consumiendo. Entonces, lo que gana queda totalmente grabado, más lo que él coge prestado queda grabado porque es para consumir. Entonces, aquí hay esta disyuntiva. Y las fuerzas progresistas, yo siempre le digo, tenemos que ingeniárnosla y tenemos que hacer planteamientos en este sentido para nosotros poder ir al corazón del pueblo. Y yo digo nosotros porque yo me considero una persona progresista. Entonces ahí está la reforma progresiva
que es la que va a agravar las riquezas, o sea, va a agravar lo que tienen recursos y también va a corregir la evasión. Nosotros de el impuesto sobre la renta tenemos un 60% de evasión de personas físicas o morales que evaden el impuesto sobre la renta. Pero todavía es peor. Hay casi un 50% de evasión del ITEVI, de instituciones que cobran el ITEVI y no lo pagan. Entonces es por ahí donde tenemos que comenzar a tomar medidas para ver cómo se van desmontando estas leyes que están penalizando grandemente a la población y que de aplicarse la ley como se debe en este momento, la inflación se comería al país creando una inestabilidad social que nadie va a aguantar. Bueno, Tito, cuando tú hablaste del 84, me hizo recordar, yo era un ente productivo en ese momento, yo tenía un taller de metalmecánica, cómo a mí se me aceleró la necesidad de comprar las mercancías antes de que le aplicaran el ITEVIS. Sí. Y el ITEVIS comenzó con un 6%. ¿Y ya? Pero después del ITEVIS, en la misma periodo de Jorge Blanco tuvo la decisión, para mí, un acto de mucha determinación por Jorge Blanco, porque hasta ese momento, para tú importar una mercancía, tú depositabas $1 en el Banco Central y el Banco Central te tenía que dar $1. Sí. Pero la verdad era que el peso ya no valía $1. Ordinariamente el peso valía, había que dar $2.50 por $1, y cuando Jorge Blanco toma la medida, ya había que dar $3.60 pesos dominicanos por $1. ¿Y qué sucedió? Ahí fue la poblada. La poblada no fue por el ITEVIS. La poblada fue porque Jorge Blanco tiró al mercado de divisas, paralelo de divisas, la compra de mercancía en el extranjero, donde ya $1 no era igual a $1. Sino a 3.60. Sí, pero también ahí venía el ITEVI y le cargaba los 3.60. Pero fíjate que el ITEVI fue primero. Sí. Y después fue el estallido social. Y fue producto de que, por ejemplo, el aceite, que todo es importado, la gente tuvo que comprarlo 300%, 360 veces más caro que lo que estaba antes de la medida de Jorge Blanco. Pero todo subió de esa manera. Por ejemplo, yo era productor de pollo en ese momento. Yo era productor de pollo. Yo manejaba una producción de 42,000 pollos en 6 naves o 6 instalaciones que yo manejaba. Entonces, yo compraba maíz a 4,50 a precio de $1, $1. Del Banco Central. Sí, $1, $1. Tú lo depositabas, el Banco Central te daba la divisa. Bueno, pues entonces la medida se dispone y rápidamente el maíz se fue a $12. Yo compraba soya a $18 el quintal, porque yo necesito maíz, soya, los componentes médicos de manejo de medicina de las aves. Y en vez de la soya seguir costando 17, 18 pesos, la soya se fue a $52. Yo vendía la libra de pollo a 70 centavos en esa época, a 70 cheles. Sí, cheles. Bien. Yo dije, no, esto es cíclico, porque como yo venía del mundo de la granja, yo desde el año 60 y principio de los 60 mi papá tenía granja, digo, no, esto cambia. Pero no me di cuenta que había un problema diferente atrás. Y a los 7, 8 meses, cuando ya yo había perdido la mitad del capital, que yo me salgo del negocio, tuve que salirme, no tuve más alternativa que salirme, el pollo se vendía la libra a 72 cheles. O sea, subió 2 cheles la libra de pollo, pero yo estaba pagando el alimento 360% más alto que lo compraba anteriormente, que lo vendía a 70. Indiscutiblemente que era una quiebra. Y me salí del mundo de la producción avícola y ya no volví a ser productor avícola. Yo era miembro de la Cooperativa Avícola Nacional, fui de los fundadores junto a mi padre, pero desgraciadamente tuve que salirme del negocio.
¿Por qué? Porque la política de Jorge Blanco me quebró. Pasó el tiempo. Quiero decirte, Tito, tal vez decirlo sería un poco... Yo estaba organizado políticamente, firmemente. Y en la zona sur de la ciudad de Santo Domingo nunca pasaba nada. Los procesos de huelga y de protesta, yo estaba en la zona sur. Y quiero decir que la zona sur cambió. La zona sur tenía más capacidad que la zona norte, que Capotillo, que el 27 de febrero, y fue producto del trabajo que nos hizo. Le hicimos resistencia a Jorge Blanco, violenta, violenta, por esa razón, por esa razón. Incluso Jorge Blanco estuvo a punto de ser derrocado. Si no tira a los militares a la calle y asesinan, dicen ellos que 186. Ahí no se sabe. Se estima que fueron más de 320 personas. Ahí no se sabe la cantidad de personas que el gobierno del PRD hubiera sido derrocado sin principio, porque no había principio. Las protestas no tenían un orden. No. Fue un desastre. Ahí se ahora pasó varios factores. Pero ven, espérate, pasó el tiempo. Y después que yo sigo creciendo en el tiempo, hace ya más de 10 o 15 años que dije, coño, si Jorge Blanco no hace eso, ¿qué hubiera sido de esta economía? Y uno termina hoy diciendo, óyeme, fue atinada la decisión de Jorge Blanco, porque si la moneda se está devaluando, porque el capitalismo la pone en ese ambiente, tú no tenías forma de mantener un peso, un dólar. Eso era imposible. No había la forma, pero hubo toda una posición. Jorge Blanco se tiró encima esa decisión y lo tuvieron al derrocar. ¿Quién lo tuvo al derrocar? Yo quiero conceptualizar eso. El que primero inició la protesta en la Obando, entre la Máximo Gómez y la María Monté, en un barrio que está ahí, fue Papi Estrella, del Partido Reformista, que regó 2 cajas de Bermúdez blanco, para comenzar el tigueraje. Y así comenzó a explotar el tema, porque el pueblo lo que quería era protestar. Sí, pero hubo también un factor. ¿Tú conociste a Papi Estrella? Sí, claro, fue síndico de... el hombre del maletín. Del maletín. Porque fue diputado también. Sí, fue diputado, alcalde. Llegó alcalde cuando quitó Balaguer a uno porque lo iba a dar con golpe de Estado, pero era lo que aspiraba. Se da una situación y es interna en el PRD. El enfrentamiento de Jacobo Magluta con Salvador Jorge Blanco. Cuando Jacobo Magluta se mata a don Antonio y asume Salvador Jorge Blanco, Jacobo le había entregado a Rafael Corporán de los Santos los almanaques del Papa, cuando Jacobo era vicepresidente y todas esas cosas, y le estaba sacando unos pagos que se le debían a Corporán de los Santos, y cuando llegó Salvador Jorge Blanco no le pagó. Entonces Rafael Corporán tenía a Radio Popular, que para esa época se oía en el país entero. Entonces tú oías esta es la unidad móvil de Radio Popular entrando en acción, en el Capotillo. Un cojo en este momento se está enfrentando a la policía a pedrada porque hay cosas, desde Herrera, la unidad móvil de Radio Popular, la gente está en la calle quemando. O sea, Radio Popular creó, incentivando, sí, un ambiente, pero era el enfrentamiento interno del PRD. Pero también ese fue un modelo impuesto, un modelo para destruir la producción interna, los productores internos, y cambiar el modelo de la República Dominicana de agroexportador y de productor por el modelo de los servicios. Y esto fue pensado por no solamente para la República Dominicana, fue para toda América Latina, y dejarnos en el área de los servicios y las empresas de capital norteamericana y de capitales de los países centrales hacerse con las producciones y las exportaciones. Entonces nos metieron turismo y zona franca. A la zona franca se le liberalizó se le crearon exenciones de impuestos y se le crearon exenciones de pago de aranceles de todos los productos que traían para procesar
y mientras tú como productor tenías que pagar todos los impuestos y vender el 20% en la República Dominicana y exportar. Además, que los salarios que pagaban estaban determinados por el salario mínimo y entraban a Estados Unidos a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe libre de impuestos aduanales. Entonces, esto fue desarrollándose. Llegó a un desarrollo tal que con el nivel de crecimiento de los precios de la energía, los norteamericanos decidieron entonces trasladar la mano de obra, la producción a los países donde había más mano de obra. Asia. Más barata. Sí, más barata, porque eso te reduce los costes. Entonces se fueron a Asia, principalmente a China, donde hay una mano de obra mucho más formalizada, y eso le ha creado la situación que está viviendo Estados Unidos hoy. Pero vamos a entrar a la República Dominicana y vamos a ver que esos precios a ese nivel, si es factible una reforma fiscal para tratar de recomponer los ingresos que el Estado va a perder por la baja de los precios. ¿Por qué recomponer? Porque hay un tema que la gente no se da cuenta. Si el Estado asume esos costos, que es el 10% de los ingresos que tiene el Estado, el combustible, lo baja, vamos a suponer, un 5%. La República Dominicana tendrá que reducir sus reservas en divisa. ¿Y por qué va a tener que reducir sus reservas en divisa? Porque los norteamericanos ahora mismo están subiendo la tasa de interés bancaria, van a hacer 3 subidas ahora, y eso va a incrementar el valor del dinero de la deuda de la República Dominicana, aquella que no es a tasa fija, y la deuda que tú tengas que tomar para poder pagar los préstamos que tienes. Y de otro lado va a tener también que las remesas van a caerse. ¿Y por qué puede caerse las remesas? No digo que se van a caer, pueden caerse, porque la flexibilización fiscal o financiera que los norteamericanos le estaban dando a la gente con la pandemia, fruto de la inflación que ellos están viviendo ahora en este momento, la están reduciendo. Y eso va a conllevar que los dominicanos y dominicanas que estaban remesando para acá, pues tengan un menor nivel de remesa. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Tito, ese es un tema que sí, que la economía está rebotando, pero la sociedad productiva de República Dominicana y comercial no aspira a una reforma, a una revisión de los impuestos per se, sino a un pacto fiscal. ¿Es un pacto? Porque el país ha estado manejándose de forma agresiva contra el ente productivo sin tomar en cuenta un ordenamiento que le permita al país crear el desarrollo. Por eso, Danilo Medina, cuando hizo la última reforma, no volvió a hablar más. Y Luis llega y tampoco ha avanzado, porque a ellos le va mejor aplicando el modelo existente de cobro de impuestos, aunque la economía se deteriore. ¿Y qué es lo que quiere el ente productivo? Un pacto fiscal donde el cobro de los impuestos sea manejado con más inteligencia para lograr el desarrollo del país. Ese pacto fiscal todos lo quieren, todos lo queremos, ¿verdad? Y probablemente que ahí saldrá a relucir que el combustible es un bien transversal, que es una materia prima que no debe seguir generando esa situación de empobrecer a la población con cobro de impuestos, que el impuesto debe cobrarse a partir del producto terminado, no como una materia prima. Sí, porque cuando tú cobras el combustible, saca de competencia a la República Dominicana con todos los países de Centroamérica y con otras naciones fuera del área. Porque cuando tú tienes una energía mala y cara, tú la tienes mala y cara, pero además tú tienes que prender una planta y comprar combustible para tú producir, entonces tú no eres competitivo. Exactamente. Entonces esa parte de la reforma fiscal, yo entiendo que el momento es propicio. Por eso es que he hablado progresivo, porque hay que analizar las evasiones para aquellos que están evadiendo,
porque ahí es que viene el pacto dentro de esa reforma, el pacto para cobrar aquellos recursos que se están evadiendo, que muchas veces son personas muy vinculadas al Estado históricamente, que evaden. Tito, el año 2021 debe ser un tema de reflexión para el presidente Luis Abinader y para el país. Observa que el año 2021 aumentó la recaudación de divisas. Tú dirás, bueno, porque aumentaron las remesas. Sí, aumentaron las remesas. Pero también aumentan las exportaciones. Sí, porque se incrementó el producto. Se aumentan las exportaciones. ¿Y qué pudo haber sucedido internamente para aumentar las exportaciones? Simple y llanamente, yo quiero poner sobre la mesa que lo único que el gobierno ha hecho para aumentar la producción del país ha sido que ha dejado de cobrar 13.300 millones de pesos de impuestos a los combustibles. Inmediatamente el gobierno le dio un respiro al productor, donde el precio del combustible se acercó, no que llegó, se acercó a los precios de los países con los que tenemos tratado de libre comercio. La máquina productiva del país comenzó a crecer. Comenzó a crecer. Y justamente el año 2021 ha sido el año de más cobro de impuestos de la historia de la República Dominicana y de mayor nivel de exportación, no de dinero simplemente, sino de unidades. De unidades. Sí, de bienes. Entonces, eso tiene un valor significativo que obliga a que el gobierno repiense si quiere buscar impuestos en los combustibles para castrar la economía o si quiere buscar las vías para que el producto de los combustibles que genera riqueza, que es principalmente el gasoil y el fuel oil, ¿verdad?, no tenga impuesto, para que sigamos con un crecimiento económico que permita que el gobierno ahora recaude más impuestos. ¿Tú sabes cuánto más aumentó los impuestos el gobierno en el 2021 que no estaban proyectados? 61.000 millones de pesos, que es casi otra vez el mismo 10%. Sí, de cobro de impuestos. Sí, porque son 70.000. El gobierno dejó recibir 13.300 y subió a 61.000 de impuestos porque aumentó la producción. Aumentar la producción, ¿verdad?, se generan más bienes, más riqueza, y entonces todos los componentes que se dan en el cobro de impuestos se acrecientan. Cuando la economía se achica, que la producción se cae, entonces el gobierno tiene menos recaudación. Tú sabes que ellos no han vuelto a decir que el impacto fiscal es bajo en República Dominicana, porque el PLD decía que era un 14, que eso era lo más bajito de América. Está rondando un 16 ahora. Un 16% el impacto fiscal en la economía dominicana. Sí, para que la gente entienda, es lo que recauda el gobierno dividido entre el Producto Bruto Interno. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que veo con esto? Que si el gobierno es inteligente, debe leer, y si vamos al CES a discutir un pacto fiscal, tener mucho cuidado, porque la materia prima no debe ser razón de penalización impositiva, sino el producto que resulte de la elaboración de esa materia prima. El producto final, porque te resta competitividad. Exactamente. Que ese fue el grave error de haber comenzado a incrementar los precios de los combustibles. Y los impuestos a los combustibles. Que se da cuando la primera guerra del Golfo, porque anteriormente se subsidiaban los combustibles. Pero cuando se da la primera guerra del Golfo, Balaguer sube los precios, se era la madre de toda la batalla, no se da la madre de toda la batalla, los precios de los combustibles del petróleo caen a nivel internacional a $10 el barril, que después se filtra que Estados Unidos obligó a Arabia Saudita a incrementar la producción para tratar de tumbar a Rusia, derrocar a Rusia, porque estaba financiando su aparato militar con los altos precios del petróleo. Entonces, esto se reducen los precios y ahí Balaguer no aumenta y decide pagar la deuda externa con ese dinero. Bueno, ya nos están haciendo Tito, señas. Pero espérate, Tito.
Luis dijo que quería que a él le hubiera gustado mucho tener un Petrocaribe y nosotros no hemos tocado ese tema, así que vamos a tener que tocarlo en otros programas. Vamos a hacer otro, vamos mañana. Mañana es un poco difícil. Bueno, pero lo hacemos pasado entonces. Sí, ahí combinamos. Lo combinamos porque es interesante la importancia de Petrocaribe para la economía dominicana y de la región y la integración que quedaba. Pero lamentablemente todo lo que comienza termina, y ya el Control Master me estaba haciendo seña de que habíamos llegado al final de este programa. Ha sido un excelente programa. Esta noche a las 9 de la noche, como todos los días, usted podrá tener este programa, pero si no puede verlo a las 9 de la noche, usted se registra en el otro enfoque con Darío Cuba, le da a la campanita, si el programa es de su agrado, usted lo va a compartir en todas sus redes. Usted solamente tiene que poner cananga.tv en cualquier buscador inteligente que usted tenga. Muchas gracias. Bueno, antes de despedir, vamos a darle las palabras finales al invitado, a Espaillat. Gracias, Tito. Yo ante ustedes me muestro como su servidor, preocupado como todos los ciudadanos con los temas de la energía. Hay muchos temas que debiéramos tocar, entre ellos el desarrollo de la energía solar, la cual está siendo restringida porque las EDES están reportando que ya no pueden conectar nuevos usuarios de bidireccionales en los circuitos porque ya supuestamente se copó lo que ellos tienen autorizado. Yo soy amante de la energía no convencional y apoyo tanto la eólica como la solar, como también me gustaría que desarrolláramos la diferencia térmica de los océanos, que yo estoy identificado plenamente con estas iniciativas, pero ahora la energía que tenemos es la derivada del petróleo y también tenemos ahora que defendernos para no sucumbir como sociedad. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y hasta mañana, que vamos a tener otra nueva propuesta del otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo.